Derecho Penal 2. Continuamos entonces estudiando ahora el párrafo cuarto de este título cuarto de la falsificación de documentos públicos o auténticos. Como siempre, tenemos el código a la mano, porque se trata del estudio de los tipos legales, de los tipos penales. ¿Qué podemos empezar a decir en relación con este párrafo? La primera cuestión es si tenemos algún concepto de documento o de instrumento en nuestra legislación penal, en nuestro Código Penal, básicamente, o en alguna ley penal especial. No lo tenemos. No todas las legislaciones penales lo tienen. No hay entonces un concepto legal de documento. En consecuencia, en todos aquellos casos en que el derecho penal no tiene una definición legal de algún concepto aplicable en nuestro ramo, debemos recurrir a otras áreas del derecho. Y también debemos recurrir a los autores. ¿Qué es lo que piensan los autores? ¿Qué es lo que dice la doctrina? En esta materia, los autores van a tener un concepto diferente de documento o de instrumento que va a depender de la idea que cada uno de ellos, de los autores, tenga del bien jurídico que se protege. Y en consecuencia, dependiendo de ese bien jurídico que se protege, van a otorgarnos un concepto de documento o de instrumento. Entonces acá la gran cuestión es: ¿qué es más importante? ¿Cuál bien jurídico es más importante en este caso para sancionar al que incurra en algún acto ilícito en relación con los documentos o instrumentos? ¿Es más importante el tráfico jurídico de los instrumentos o documentos? ¿O es más importante la fe pública que ellos representan? Ya estamos hablando de instrumentos públicos ahora, porque así se llama el título, de la falsificación de documentos públicos o auténticos. Es decir, estamos hablando en primer lugar, también nos vamos a referir más adelante, porque el código así lo dice, a la falsificación de instrumentos privados, pero ahora estamos hablando de los públicos. Entonces nos estamos refiriendo a aquellos documentos o instrumentos que constituyen realidades de diferente materialización que representan esa fe pública, nos dan seguridad, nos hacen pensar desde la partida, desde el inicio, desde que nosotros los podemos observar o tocar, etcétera, de que son auténticos y por ende representan fe pública y luego tienen valor jurídico. En consecuencia, es importante que digamos algunas palabras respecto de esto. En otras ocasiones, y no solamente en este ramo, sino que en otros ramos que me toque impartir a mí, he hablado de algunos conceptos que nos llegan desde otras ramas del derecho. Entonces tenemos que averiguar cómo el derecho penal acepta esos conceptos que nos llegan desde otras ramas del derecho. El concepto de persona, por ejemplo. ¿Desde cuándo se es persona? ¿Qué significa ser persona? Cuestión que se estudia en medicina legal, a propósito de los delitos que pueden ocurrir
durante el proceso del parto, en el momento del parto o momentos después del parto. Pueden ocurrir una serie de delitos. Generalmente tienen que ver con la vida del que está por nacer, del que ha nacido pero no está totalmente separado de su madre, o del que nació, fue separado totalmente de su madre y murió, a consecuencia de la acción de un tercero, o a consecuencia de negligencia o imprudencia de un tercero, o a lo mejor carecía de la viabilidad que exige alguna doctrina para los efectos de entender que se trata de una persona. Es decir, no solamente nacer vivo, no solamente respirar, aunque sea un momento, no solamente estar separado completamente de la madre, sino que además tener capacidad para seguir viviendo. Entonces, esos problemas de persona, como digo, de bien, ¿no es cierto?, de bien para el derecho penal es distinto que para el derecho civil, los bienes muebles o los bienes inmuebles, y otras situaciones. Hay casos en que el derecho penal mismo nos aliviana, ¿no es cierto?, la tarea de interpretación, nos da el concepto, nos dice, por ejemplo, que es un arma, porque la define por ahí por el 132. Después nos dice qué es lo que es funcionario público o empleado público en el 260. Entonces ahí nos aliviana la labor de interpretación. Pero acá nos encontramos con que no tenemos concepto ni legal, porque no está en el derecho penal, y los autores, como digo, van a otorgarnos mayor o menor confianza de lo que dicen para los efectos de la interpretación, porque ellos interpretan dependiendo, como dije al comienzo, del bien jurídico al cual le dan mayor valor. En este caso, sea al tráfico jurídico de los documentos o instrumentos o a la fe pública que representa. Bien, por eso entonces que tenemos que tratar de encontrar una solución, porque una errada concepción de este término induce a graves problemas de interpretación y por ende de aplicación de la ley. Sobre todo, en este caso, en que se trata de conceptos que cruzan a varias áreas del derecho, y ni siquiera solamente del derecho público, dentro del cual está inserto el derecho penal, sino que también a las áreas del derecho privado. Lo decimos nosotros acá en los contenidos que le remitimos. Es importante determinar este concepto de documento o instrumento porque ha inducido a grandes errores o confusiones, no solo en el campo penal, sino también en el área del derecho civil, procesal, comercial, aduanero, administrativo, etc. Porque es un concepto común para todo el derecho. Cruza varias áreas del derecho. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico, como dije al comienzo, no soluciona este problema. Entonces, los autores nacionales, ¿qué es lo que dicen dos autores tradicionales que tienen la característica de que sus manuales han sido vendidos y estudiados desde hace muchas generaciones, porque son bastante completos y bastante prácticos, Y tenemos la opinión acá de Echeverri y de Labatú. Los dos coinciden en al menos dos cuestiones básicas, que llámese instrumento, llámese documento. La ley normalmente los llama de cualquiera de las dos maneras. Lo que hacen es dar constancia de un hecho, lo que significa dejar constancia de un hecho, y con carácter de permanente. Eso es más aplicable cuando se trata de un instrumento, que no solamente consiste en
un papel, sino que puede consistir o encontrarse en diversos tipos de materiales, como piedras, como un lugar específico, etc. Pero sí dan cuenta de un hecho, ¿no es cierto?, con carácter de permanente. Normalmente, tratándose de los documentos que constan en un papel, además se dice que estos producen consecuencias jurídicas. Pero la permanencia, o mejor dicho, dejar constancia de un hecho con carácter de permanente, es lo que no se discute, por decirlo de alguna manera, sino que están estos dos autores al menos de acuerdo en ello, y al parecer varios autores. Para Echeverri, documento es todo objeto que representa un hecho o una manifestación del pensamiento emanado de un autor y fijado en forma permanente. No se exige, según Echeverri, que el documento conste de palabras, por lo que puede tratarse de cifras, de ideas o ideogramas, de un dibujo o una fotografía. Ni tampoco se requiere, según Echeverri, que esté fijado en un medio que sea transmisible. Claro, por ejemplo, un petroglifo, ¿no es cierto?, está considerado dentro de este concepto de Echeverri. Es una piedra, ¿no es cierto? O varios petroglifos que conforman una unidad, o geoglifos, que son parecidos a los petroglifos, pero en su forma no lo son, aunque tengan que ver con la piedra en general. Entonces, ahí tenemos una idea de todo aquello que representa a un autor y tiene carácter de permanente la constancia del hecho al que se refiere esa cosa. Labatut es más específico, si pudiéramos decir hasta más moderno, porque es lo que nosotros entendemos generalmente por documento, porque se refiere a lo que está en un papel, al final. Labatut dice, documento es todo escrito, firmado o reconocido por una persona que consigna hechos de los cuales se derivan consecuencias jurídicas. Es decir, es lo que entendemos nosotros actualmente, ¿no es cierto? Un escrito firmado por alguien, por una persona, ¿no es cierto?, que representa hechos que producen consecuencias jurídicas. Vámonos al documento como más simple que puede haber. El más simple que puede haber. ¿Cuál es el más simple que puede haber? El pagaré. El pagaré consiste simplemente en un escrito simple que puede haber. ¿Cuál es el más simple que puede haber? El pagaré. El pagaré consiste simplemente en un escrito en que una persona reconoce una obligación. En teoría, estamos conversando en una fuente soda, ahí en 21 de mayo, un amigo le presta a otro una cantidad de dinero, digamos, no sé, 20.000 pesos, y este otro, oye, no tenemos ningún papel donde dejar constancia, hagámoslo en esta servilleta blanca, y en la servilleta blanca le coloca, normalmente, diría, yo, Juan Pérez Gutiérrez, carnet de identidad tanto, en Arica, al 3 de octubre del 2019, reconozco adeudarle a Jorge Arancibia Gómez la suma de 20.000 pesos que me entregó en préstamo en dinero en efectivo con fecha de hoy. Firma, carnet. Ese es un pagaré. Ahora ustedes decían que lo han visto, pueden decir, no, pero resulta que en los bancos los pagarés tienen varias hojas, etc. Claro,
sí, todos los documentos, ¿no es cierto?, pueden ser más perfectos, se pueden hacer mejor, etcétera, para que no se falseen, justamente, ¿no? Para que no se falseen. Incluso más, un pagaré de un banco no va a ser admitido si es que no viene la firma del aceptante autorizada por un notario, pero eso ya es otro cuento. En definitiva y en simple, un pagaré se puede hacer como les estoy diciendo. Ahora ustedes pueden decir, no, es que la servilleta se le puede perder, o a lo mejor se moca y el papel se rompe. Esas son cosas para probar, ¿no? Son problemas de prueba. Pero de que jurídicamente eso es un pagaré, eso. Entonces, por ahí va la idea de la batú, ¿no es cierto?, de entender que es un documento, ¿no? Prácticamente un escrito hecho por alguien con palabras, ¿no es cierto?, dejando constancia de un hecho, el cual acarrea consecuencias jurídicas, porque es firmado por esa persona o reconocido por esa persona. Y decimos acá justamente que para ambos autores es necesario el carácter de permanencia y el que se consigne un hecho. Que se consigne un hecho. Estamos hablando todo esto para el que no llegó al comienzo de esta clase grabada, porque no nos da el concepto de instrumento o documento en nuestra legislación penal. Entonces tenemos que recurrir o a los autores o a otras ramas del derecho para intentar llegar a este concepto y ver al final, ¿no es cierto?, que es lo que interesa, cuál va a ser la idea que para el derecho penal va a tener ese documento. ¿Cómo vamos a entender nosotros el concepto de documento en derecho penal? Dicho más fácil. Entonces, empecemos por las explicaciones que van más por el lado del derecho civil y del derecho procesal civil. Bueno, hay varias clases de documentos, ¿no es cierto?, de instrumentos. El código, reitero, si ustedes se fijan, y van al Código de Procedimiento Civil, al Código Civil, etcétera, y al Código Penal también, y a otros, al Código de Comercio, etcétera. Se habla de documentos y de instrumentos, ¿eh?, de las dos formas. Entonces, hay varias clasificaciones, pero la gran clasificación, ¿no es cierto?, es la que distingue entre documentos públicos o auténticos, como se dice también, y documentos privados. Esa es la gran clasificación. Estos conceptos han llevado a confusiones por la fuerte influencia del pensamiento civilista que tiende a trasladar sus conceptos a todos los ámbitos del derecho. Claro, porque el derecho civil es el derecho base o básico, ¿no es cierto? Y no es que el derecho civil ande tratando de meterse en los demás derechos, sino que cuando existe alguna duda respecto de algún concepto en alguna otra rama del derecho, hay que buscar dónde podemos solucionar esa duda. Los romanos a lo que más se dedicaron fue a estudiar el derecho civil. De hecho, el derecho romano, ¿no es cierto?, o mejor dicho, las instituciones que creó el derecho romano existen casi igualitas hasta hoy día. Si se ha innovado muy poco en materia de derecho romano en el campo civil hasta nuestros días. Por ahí hay algún tipo de contratito nuevo, como el leasing, ¿cómo se llama? Algunas instituciones que tienen que ver con el derecho sucesorio. Claro, porque ahora los guerreros no son como antes, ¿no es cierto? Antes los guerreros morían en el campo de batalla. Entonces ahí se le podía tomar, ¿no es cierto?, su testamento en el campo de batalla cuando estaba agonizando, ¿eh? Y bastaban un par de testigos y listo. Pero ahora en un avión de combate, por ejemplo, ¿cómo podría, si echan abajo el avión de combate, cómo podría ese combatiente poder decir qué es lo que piensa? Transmitirlo por la radio, a lo mejor no se escucha bien, etcétera. ¿Entienden? Pero el fondo es que el derecho romano está casi intacto, diríamos, ¿eh? Se lo pueden preguntar a cualquier persona que estudie derecho romano. Y no solamente en eso.
arquitectura, escultura, etcétera, además son superiores a lo que hacemos actualmente en algunas cosas, los romanos y los griegos. Entonces, claro, ¿por qué provoca problemas, por ejemplo, de trasladar ciertos conceptos desde el derecho civil, en este caso a nuestra rama del derecho, al derecho penal? Porque lo que le interesa al derecho civil, dentro del contexto del ordenamiento jurídico que es uno para cada Estado, ¿no es cierto?, son cuestiones diferentes. O a veces son las mismas cuestiones o parecidas, pero se le otorga un énfasis distinto. Entonces, este concepto de documento o instrumento también es diferente para el derecho civil que para el derecho penal. Por eso que analizamos qué es lo que nos dice al respecto el derecho civil en cuanto a documentos públicos, auténticos y privados. ¿Qué es lo que nos dice la ley? En el artículo 1699 del Código Civil se dice: instrumento público auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. Es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. Y luego en el inciso segundo de este 1699 agrega: otorgado ante escribano, notario público, e incorporado en un protocolo o registro público, se llama escritura pública. Claro, ¿no es cierto? Cada escritura pública que se hace, dependiendo si se trata de una escritura pública de compra-venta, de promesa de compra-venta, todo, ¿no es cierto?, están especificadas y cada una se va, fíjense, se cosen, hasta que forman unos libros. Si ustedes cuando van al conservador, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver libros, ¿no es cierto?, como en una biblioteca, que son, o mejor dicho, están constituidos por toda la escritura pública de ese tipo de escrituras públicas específicas: compra, venta, mutuos, comodato, etc. Pero son eso. ¿Sí? Se van conscientes. Ahora, que conste también en el computador desde hace algunos años hacia adelante, es otra cosa, pues, por la modernidad, porque si de repente ustedes la quieren ver, a lo mejor, no sé, pues el notario se lo puede hacer llegar a través del computador. No sé si actualmente se hace, por lo menos hasta cuando yo tramitaba no se hacía. Pero de que existe ese respaldo, existe. Están allí las escrituras públicas. Ya, es mucho más fácil también para los conservadores, ¿no es cierto?, y los notarios, dar una copia, ¿no es cierto? En vez de estar yendo a buscar el libro, sacan la escritura pública. ¿Por qué? Porque el conservador y el notario, los dos son ministros de fe. Entonces, ahí tenemos una definición de lo que es instrumento público o auténtico. Pero a lo mejor con esa definición no nos alcanza a nosotros para el derecho penal, o no nos sirve, porque, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el delito de detención ilegal, vimos que cuando se trata de que una persona es sorprendida cometiendo delito flagrante, cualquiera, incluidos los particulares, ¿no es cierto?, pueden detenerla, pero con un solo propósito: entregarla a la autoridad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esa detención? Se podría echar abajo todo el proceso, porque cuando la persona que detuvo a lo mejor al delincuente flagrante para entregárselo a la autoridad, que normalmente es Carabineros que anda en la calle, ¿no es cierto?, y Carabineros a lo mejor también iba detrás del delincuente, pero lo pilló primero una persona o dos personas y se lo entregaron. Y Carabineros, ¿no es cierto?, lo sube al furgón porque sabe de que la persona fue detenida cometiendo delito flagrante, a lo mejor está confesa seguramente porque lo vieron todo, la víctima sobre todo, y se lo lleva, ¿no es cierto?,
y no le da ningún documento, como se llama, al particular que lo detuvo, que se quedó en la calle porque tenía que seguir trabajando, qué sé yo. Y llegan a la comisaría y ahí levantan un acta, ¿no es cierto?, de la detención, y ahí Carabineros cuenta el cuento, etcétera, etcétera, que es el acta para remitirle a la persona detenida al juez. ¿Qué significa eso? Que va a caer todo el procedimiento porque no se entregó el acta a la persona que lo detuvo, porque a ese lo detuvo, a ese lo ha detenido una multitud y nadie quiere dar sus datos, pero el carabinero sabe porque estaba cerca, etcétera, de que esa persona es la que había cometido el delito y lo detuvieron en forma flagrante. Entonces ahí pareciera que para que se trate de un documento público auténtico no se requieren siempre estas formalidades, no se requieren siempre estas formalidades, y así hay una serie de situaciones que vamos a ir viendo cuando veamos la clase de documentos públicos a los que se refiere la ley. ¿Qué otra disposición nos habla después? Hay una serie de situaciones que vamos a ir viendo cuando veamos la clase de documentos públicos a los que se refiere la ley. ¿Qué otra disposición nos habla después? El artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, el 1702 del Código Civil y el 346 del Código de Procedimiento Civil. Ahí tenemos disposiciones legales. Ahora lo interesante es, sí, para que nos vaya quedando claro, ¿no es cierto?, estos conceptos, que como nos otorga un concepto el Código Civil de documento público auténtico, el autorizado por las formalidades legales por el competente funcionario, ¿no es cierto?, se dice que todo aquel que no cumple con estos dos requisitos, entonces es un documento privado. ¿Sí? Si tenemos claro el concepto de documento público, todo el que no calce con ese concepto es un documento privado. Así que es mucho más fácil saber cuál es un documento privado. ¿Cuál? El que no es documento público. ¿Y cuál no es documento? ¿Y cuál es documento público? El que es otorgado con las solemnidades legales por el competente funcionario. Bien. Ahora, el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil también define instrumento público, pero para los efectos del juicio civil. En el 342 del Código de Procedimiento Civil se dice: serán considerados como instrumentos públicos en juicio siempre que en su otorgamiento se hayan cumplido las disposiciones legales que dan este carácter, y ahí va enumerando. 1. Los documentos originales. 2. Las copias dadas con los requisitos que las leyes prescriben para que hagan fe respecto de toda persona, o a lo menos respecto a aquella contra quien se hacen valer. 3. Las copias que obtenidas sin estos requisitos no sean objetadas como inexactas. Bueno, no ya leí la disposición completa. 4. Las copias que objetadas en el caso del número anterior sean cotejadas y halladas conforme con sus originales. Y 5. Los testimonios que el tribunal mande agregar durante el juicio, autorizados por su secretario u otro funcionario competente, etc. Es decir, ahí tenemos otra norma que nos dice cuáles son considerados instrumentos públicos en juicio. En juicio. Entonces, para que vamos teniendo una idea de lo que es instrumento público o auténtico, al menos desde el punto de vista del derecho civil. Después, en el artículo 1702 ya nos empiezan a hablar del campo del derecho civil, de los instrumentos privados. En el 1702 del Código Civil se dice: el instrumento privado reconocido por la parte a quien se opone o que se ha mandado a tener por reconocido en los casos y con los requisitos prevenidos por la ley, tiene el valor de escritura pública respecto de los que aparecen o se reputan a él suscritos y de las personas a quienes se han transferido las obligaciones y derechos de estas. Ahí, ¿no es cierto?, nos dice cuándo un instrumento privado tiene el valor de instrumento público. Hace también una referencia entonces a los instrumentos privados, ahora en relación con los instrumentos públicos, al revés, pero nos va dando más ideas de lo que estamos hablando.
Y por último, o la última disposición que tenemos a la mano, es el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, que usted la estudiamos a propósito de cuando en clínica jurídica estudiamos cómo se acompañaban los documentos durante el transcurso, ¿no es cierto?, de la primera parte del curso, cómo se acompañaban los instrumentos privados. Ahí nosotros explicábamos que los instrumentos públicos se acompañaban con citación y que los instrumentos privados se acompañaban bajo apercibimiento. Y los apercibimientos van a depender del tipo de documento privado de que se trate. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho en otras oportunidades, los instrumentos privados, a diferencia de los públicos, no otorgan fe a priori, no tienen fe pública, no tienen valor ninguno, en otras palabras, salvo que se cumplan ciertas exigencias, en donde pasan a tener el valor, muchas veces se refiere al valor probatorio en juicio de un instrumento público, porque no son instrumentos públicos, pero pueden ser considerados tales si es que se cumplen ciertas exigencias para los efectos de valor probatorio. ¿Qué es lo que dice entonces el 346 del Código de Procedimiento Civil? Los instrumentos privados se tendrán por reconocidos, primero, cuando así lo ha declarado en juicio la persona cuyo nombre aparece otorgado al instrumento o la parte contra quien se hace valer. Claro, ¿no es cierto? Ahí tenemos dos actores distintos: el que otorgó el instrumento o aquel en contra de quien se hace valer. Si el que lo otorgó lo reconoce, tiene valor en juicio como instrumento público. Si es aquel en contra de quien se hace valer lo reconoce, lo mismo. Segundo, otra situación vamos a ver acá en el segundo. Cuando igual declaración se ha hecho en un instrumento público o en otro juicio diverso. Claro, ya en otro juicio, ¿no es cierto?, ese mismo documento privado fue reconocido o por el que lo otorgó o por aquel en contra de quien se hace valer. Ya está en otro juicio ya. O en otro instrumento público. Entonces, tiene ese valor que le otorga la ley. Tercero, cuando puesto en conocimiento de la parte contraria, no se alega su falsedad o falta de integridad dentro de los 6 días siguientes a su presentación, debiendo el tribunal, para este efecto, apercibir a aquella parte con el reconocimiento tácito del instrumento si nada expone dentro de dicho plazo. Claro, a nosotros nos pueden poner en conocimiento, ¿no es cierto?, un instrumento privado, para que nosotros ejerzamos o no el derecho a objetar ese documento privado o instrumento privado, por falsedad o por falta de integridad, las dos causales. Normalmente la objeción por falsedad normalmente va a significar la comisión de un delito. Si nosotros estamos diciendo que ese documento es falso, significa que se ha infringido la ley penal. ¿Cuál documento es falso? El que no es auténtico. Entonces ahí van a ver algunas de las dos formas de falsedad que nosotros enseñamos a propósito de los instrumentos de documentos: falsedad material o real o falsedad ideológica. Así se va a tratar de un documento falso que se está tratando de agregar, ¿no es cierto?, en juicio. Y cuando se trata de una falta de integridad, no solamente cuando se rompe un pedazo del documento, no está íntegro, lógico, falta un pedazo del documento, sino que también cuando existen vacíos. Incluso me parece que la jurisprudencia en alguna oportunidad ha dicho que cuando es contradictorio el documento entre cláusulas del mismo documento, también es falta de integridad, porque si en una cláusula dice que el precio de la compraventa son 20 millones y en otra cláusula dice que el precio de la compraventa son 10 millones, bueno, ¿cuál es el precio de la compraventa?
o si en una cláusula dice que el precio de la compraventa se pagó en el momento que se celebró el contrato, y en el otro dice que se pagó, se va a pagar en cuotas. Más allá de que la compraventa tenga que celebrarse por escritura pública, estoy poniendo el ejemplo de compraventa solamente para dar a entender que puede haber contradicción entre las cláusulas de un contrato. ¿Ah? Bien, y por último, los instrumentos privados se tendrán por reconocidos cuando se declare la autenticidad del instrumento por resolución judicial. Sí, cuando se objeta un instrumento privado, ¿qué es lo que ocurre? Un incidente. Los incidentes están reconocidos en la Ley Procesal Civil y tienen una tramitación bien específica. Se le comunica el incidente a la parte contraria, si se le da traslado, la parte contraria tiene 3 días para contestar, y luego el juez, con la contestación o sin ella, recibe o no recibe el incidente a prueba y lo resuelve. Bueno, y ahí hay unas clasificaciones, los incidentes, ¿no es cierto?, que no es del caso analizar. Hay incidentes que el juez tiene necesariamente que resolver antes que dicte sentencia, y otros que puede dejarlos para dictarlo en la sentencia. Los que tiene que resolver antes de dictar la sentencia son aquellos que se denominan incidentes de previo y especial pronunciamiento. Claro, lo está diciendo clarito la ley, de previo y especial pronunciamiento. Tiene que pronunciarse antes de que se dicte la sentencia. Supongamos que se interpone el incidente mediante la interposición de una excepción dilatoria de incompetencia. ¿Cómo va a seguir conociendo el juez de la causa si a lo mejor no es competente? Bueno, entonces tenemos algunas ideas que nos vienen del ámbito de la sede civil respecto de lo que ahí se establece para los instrumentos públicos y para los instrumentos privados. Pero el problema es que estos instrumentos, desde el punto de vista del Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, son considerados o se refieren a la prueba de las obligaciones o al valor probatorio de estos documentos en juicio. Y a nosotros lo que nos interesa son otras cosas respecto de los instrumentos. A nosotros nos interesa el bien jurídico que se protege, el bien jurídico protegido. ¿Qué se protege? ¿Qué se protege? El bien jurídico protegido. ¿Qué se protege? El tráfico jurídico de estos instrumentos públicos o auténticos, o también de los privados, o se protege la fe pública que llevan envuelto en ellos, en este caso los instrumentos públicos. Entonces, la finalidad, ¿no es cierto?, que persigue cada una de estas áreas del derecho es distinta. Entonces, teniendo en cuenta una idea de lo que es instrumento público o auténtico y por consecuencia lo contrario serían los documentos privados, nosotros tenemos ciertas ideas para poder decir qué debemos tener en cuenta para que un instrumento o documento sea considerado instrumento público desde el punto de vista penal. Y acá lo decimos clarito en los contenidos que le entregamos. El concepto penal de documento público debe construirse independientemente de otras ramas del derecho. Es decir, nosotros tenemos que tener una idea de lo que es instrumento público o auténtico, porque las finalidades del derecho penal son otras, ¿no es cierto?, que las del derecho civil. Entonces, ¿cómo debe elaborarse el concepto de instrumento público o auténtico? Sobre la base de la interpretación de los principios generales de la ley, es decir, los principios generales de la ley penal, ¿qué pretenden? De la ley penal, ¿qué pretenden? De los textos penales mismos,
toda la legislación penal que ha existido, ¿no es cierto?, desde que somos un país independiente y desde antes. De los antecedentes históricos del Código Penal, ¿qué era lo que el Código Penal pretendía castigar? Es decir, dar cumplimiento al principio de legalidad. Y de los fines y naturaleza propia del derecho penal. Y de los fines y naturaleza propia del derecho penal. Es decir, básicamente los bienes jurídicos protegidos. Lo decimos aquí. El bien jurídico protegido o el verbo rector. ¿Qué es lo que hace el derecho penal? Castiga acciones. Acciones que se materializan en el verbo rector. El que mate a otro, en cualquiera de las formas que establecen los 6 tipos de homicidio que considera el Código, incluido el auxilio suicidio. Entonces, el caso de la violación, ¿cierto?, tanto la violación propia como la impropia. En el caso de los abusos deshonestos. En el caso de la estafa. Es decir, de toda esta enjambre, toda esta red de tipos penales que pretenden proteger diferentes bienes jurídicos del individuo. Ya hemos visto nosotros que se protege, ¿no es cierto?, al individuo colectivo, incluso. Por ahí empieza el código nuestro, como todos los códigos. En el título 1 y en el título 2 estamos hablando de defender el Estado de Chile, tanto respecto de su relación con los otros estados, ataques de los particulares, ¿sí?, para ejercer, ¿no es cierto?, la soberanía externa, como para ejercer la soberanía interna. Y ahí hablamos, ¿no es cierto?, de diferentes tipos de delitos. Entonces, los fines que pretende alcanzar nuestra disciplina son diferentes a los fines que pretende alcanzar el derecho civil, que se refiere, como dijimos recién, al valor probatorio de los instrumentos en juicio y a la prueba de las obligaciones. A nosotros nos interesan otras cosas. Reitero, nos interesa castigar la acción y eventualmente la omisión cuando existe el deber de carácter, ¿cierto?, pero la acción, porque hay acciones que la ley las castiga y otras que no, ¿no es cierto? Eso lo han estudiado ustedes. No todas las acciones son castigadas. Si yo en la mañana me levanto a las 9 de la mañana, no me van a castigar por eso, porque no me levanté a las 7. Si yo saco fruta y me la como o la vendo, lo que sea, de un árbol que es de mi propiedad, no me van a castigar. Pero si la misma acción la realiza alguien que no es el dueño del árbol que está en mi propiedad, sí lo van a castigar. Va a cometer delitos de hurto o de robo, dependiendo si hay o no hay fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas. Entonces, no todas las acciones se castigan. Y las acciones, ¿no es cierto?, ¿cómo se expresan? A través del verbo rector. Entonces tenemos una serie de elementos nosotros para construir nuestro propio concepto de instrumento público o auténtico. Reitero, la interpretación de los principios generales de la ley, de los textos penales, de los antecedentes históricos del Código Penal y de los fines y naturaleza propia del derecho penal. ¿Cierto? Todo lo que hemos estado conversando. En el derecho penal, decimos acá, la finalidad del legislador es proteger la seguridad del tráfico jurídico de los documentos públicos o auténticos
por lo cual la actividad probatoria respecto de obligaciones no es más que uno de los aspectos que interesan al derecho penal. Es un aspecto. Pero el bien jurídico protegido es otro. Ahora, ¿cómo se prueba la acción que se castigue en el proceso penal? Es una cuestión del procedimiento, pero que no es un fin del derecho penal. El medio de prueba. ¿Tiene importancia? Sí, tiene importancia para acreditar el hecho, pero no es el fin último, si pudiéramos decir, del derecho penal. Porque si así fuera, al final todas las ramas del derecho coincidirían en que el fin último, ¿no es cierto?, es la justicia, por ejemplo, la aplicación de la justicia, o si quieren de una justicia equitativa, etcétera. Pero estamos viendo que también tiene cada rama del derecho fines independientes, que no difieren de los que tienen otras ramas del derecho, pero tienen más énfasis, si ustedes quieren, en otras cuestiones. Entonces, lo que se persigue acá es proteger el tráfico jurídico de los documentos. Y también la fe pública, evidentemente. Pero eso en un segundo plano, por decir así. Muy unido, pero en un segundo plano. Claro, sí, ¿no es cierto? Tratándose de la moneda, cualquiera que sea, ¿no es cierto? ¿Qué se pretende? Que la moneda circule. Sí, moneda metálica o billete. Si yo compro algo tengo que pagar. Eso es lo que se pretende. Y tengo que pagar con moneda, ¿no es cierto?, que represente esa fe pública. Es decir, estamos hablando de que no hay más de un bien jurídico comprometido. Claro que hay más de un bien jurídico comprometido. Pero primero, en este caso, el tráfico jurídico, es decir, que la moneda sirva para lo que se hizo, para pagar, en este caso. Y segundo, es que esa moneda dé fe pública. Que esos papeles, ¿no es cierto?, impresos, etcétera, le representen al que los recibe, a cambio de lo que me está entregando, un remedio, por ejemplo, voy a la farmacia, me está entregando un remedio y yo le pago con un billete. Y él reconozca, ¿cómo se llama?, que el billete es legítimo. Es decir, no se puede decir que no hay dos bienes jurídicos comprometidos, pero siempre va a haber uno más importante que otro. En el delito de violación con homicidio, que se sanciona, cuando a consecuencia de la violación se cometiera además homicidio, es decir, solamente importa el hecho de que mataron a la persona que se estaban violando, o que violaron, etcétera, porque puede ocurrir que cuando con ocasión puede ocurrir la violación justo en el momento que está violándose a la persona, se la puede estar estrangulando, o puede ocurrir que después de habérsela violado a la persona, ¿no es cierto?, la estrangule o le peguen un palo para evitar, ¿no es cierto?, la descripción de la persona que la violó. Eso quiere decir que no hay más de un bien jurídico comprometido. Es decir, el derecho a la libertad sexual, entre otros, ¿no lo tuvo la víctima que después fue asesinada? Claro, eso es lo que hay que tener en cuenta, porque muchas veces hay más de un bien jurídico comprometido. Y a veces hay más de dos bienes jurídicos comprometidos. Acá incluso podríamos decir que no solamente el tráfico jurídico, sino que también la economía nacional. Claro, pero va más atrás, ¿no es cierto? Claro, porque si se empieza a dudar, ¿no es cierto?, a poner reparo a la fe pública que representan esos billetes, por ejemplo, porque hay un montón de falsificaciones.